Gracias, señor juez. Doctor, buenos días. Buenos Doctor días, Pariona, señor juez. acreditación. Buenos días, señor fiscal. Quien hace el uso de la palabra es el abogado Raúl Pariona Arana, abogado de los señores Ollanta Moisés Sumalatazo y Nadine Heredia Alarcón. El registro de colegio de abogados es 34425 y casilla electrónica 56490 SINOE del Poder Judicial y demás datos ya registrados. Muchas gracias. ¿Alguna observación para estar en la presente audiencia? Ministerio Público. Ninguna, señor juez. Defensa. Ninguna, señor juez. Muy bien. Se le va a hacer uso de la palabra para que sustente su pretensión procesal. Debe indicar cuál es su petitorio concreto, su pedido concreto, la base legal y la argumentación correspondiente. Adelante, doctor. Gracias, señor juez. Señor juez, acudimos a su despacho en vía de tutela para solicitar que, en atención al requerimiento del Ministerio Público, en un pedido de fecha 15 de enero de este año, mediante el cual requiere que mis patrocinados informen sobre actuaciones de sus menores hijos, que a criterio de la defensa afectan la legalidad y algunos derechos constitucionales, solicitamos a su despacho que este pedido sea declarado ilegal. Segundo, se ordene al Ministerio Público inhibirse a formular requerimientos ilegales de esta naturaleza. Y tercero, declare de manera definitiva que las hijas menores de mis patrocinados, la señorita Hilaria Humala Heredia y Naira No es Andride necesario que lo Alarcón. mencione sus nombres, doctor. Sí. No es necesario que mencione sus nombres. Solamente en todo caso indique la edad, ¿no? Algún dato y si son dos menores hijos, un menor hijo, nada Sí, más. y los datos ya Adelante. están en los papeles que hemos Son presentado, dos, señor. ¿no? Así es. Ya. Y que se declare de manera definitiva, señor juez, que ellas gozan de libertad plena en todas las expresiones de la libertad y que definitivamente se señale que sus actuaciones no va a repercutir en un peligro procesal para mis patrocinados. Conforme a los hechos que paso a narrar, señor juez, el fundamento legal está en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, artículo 71, numeral 4 de la Ley del Código Procesal Penal, artículo 2, numeral 22 de la Constitución, artículo 27 de la Convención sobre Derechos del Niño, artículo 4 del Código del Niño y Adolescente, artículo 5 de la Ley 30466. Señor juez, los hechos que motivan esta tutela son los siguientes. El día 14 de enero del año 2019, mis patrocinados, en acto de buena fe, por transparencia y precisamente para evitar malos entendidos, en atención al viaje programado de sus hijas, comunicó al Ministerio Público del viaje de las menores hijas de mi patrocinado que iba a acontecer el día 23 de enero. Se señaló en ese comunicado que ellas iban a viajar a el país de Francia, la ciudad de París. 2, que viajarían sin sus padres. 3, se señala claramente que sus padres se quedarían en el Perú para atender cualquier disposición de la autoridad. 4, además se señala el itinerario, los pasajes que se había comprado y se había fijado un itinerario. Es decir, se cumple con informar debidamente, sobre todo por acto de buena fe y de transparencia, señor juez. Pero además de eso, señor juez, debemos subrayar que esta comunicación que también se hizo a su despacho se hace sin estar obligados a ello, en absoluto. No existe respecto de ellas ningún requerimiento judicial que las obligue a prestar información sobre sus actividades. Igualmente, mis patrocinados no están obligados a informar sobre las actividades de su menor hijo, pero lo hacen en transparencia y de buena fe procesal para evitar justamente malos entendidos. Señor juez, al día siguiente el Ministerio Público hace una solicitud requiriendo, se pida a mis patrocinados, informen dos cosas. Informen en primer lugar con quiénes viajarían sus menores hijas a el viaje programado al país de Francia. Segundo, se pide, se nos solicite la fecha de compra de los pasajes. Todo esto, señor juez, señalando en aras de evitar cualquier riesgo de fuga. ¿Qué cosa es lo que ha pedido la Fiscalía, me dice? Información sobre... Pide se requiera a mis patrocinados Informe sobre con quién o quiénes viajarían sus menores hijas. Y 2, se informe la fecha de compra de los pasajes, señalando de manera expresa
que esto se hace en aras de evitar cualquier riesgo de fuga. Señor juez, ese pedido de la Fiscalía fue trasladado por su despacho en virtud de la resolución 39 del juzgado, donde se nos conmina a que en el plazo de 48 horas atendamos este requerimiento del Ministerio Público. Estos son los hechos, señor juez. Debo anotar adicionalmente que el día 21 de enero, es decir, 3 días después del requerimiento de su despacho, mis patrocinados cumplieron con informar los datos solicitados por el representante del Ministerio Público en referencia a las preguntas que se ha hecho. Estos son los hechos, señor juez, que a criterio de la defensa afectan de manera grave el derecho de mis patrocinados, pero sobre todo el de sus menores hijas. Señor juez, el requerimiento del Ministerio Público, en primer lugar, es claramente ilegal. Es claramente ilegal por lo siguiente, señor juez, porque no tiene basamento legal, no existe ley o norma en el ordenamiento jurídico que habilite, que sustente este tipo de requerimientos. Mis patrocinados tienen 2 menores hijas. Las hijas, ellos están siendo sometidos a una investigación. Las menores hijas no tienen ninguna investigación en contra. 2 no están sometidas a ninguna restricción judicial o legal alguna. Entonces, al solicitar información sobre actividades de las menores hijas, no se está atendiendo a ningún fundamento, alguna autorización legal. Entonces, el argumento que expongo es que no hay fundamento legal para eso. El segundo argumento que pongo a su despacho es el siguiente, que ese pedido no tiene a su vez ningún amparo judicial. Como ya he subrayado, las menores hijas de mi patrocinado no están siendo sometidas a ninguna investigación, pero tampoco existe una medida judicial que dicte de que mis patrocinados deban informar sobre las actividades de sus menores hijas. Ellos no están obligados a informar de nada porque se atiende a lo lógico que ellas no tienen ninguna restricción de su libertad de ninguna naturaleza. Y entonces, en consecuencia, esto además debe atender a que el representante del Ministerio Público también es claro en ese sentido, en el sentido de que se es consciente de que las menores hijas de mis patrocinados no están sometidos a ningún tipo de restricción legal o judicial y en consecuencia solicitar información respecto de personas que no están siendo sometidas a ninguna investigación es claramente ilegal y esto con el agravante, según la defensa, de que él a sabiendas el Ministerio Público pide información respecto de personas que no están siendo sometidas a ninguna investigación. El tercer argumento que expongo, señor juez, es el siguiente, que el Ministerio Público, con el requerimiento hecho, afecta claramente, vulnera claramente las garantías que atienden al interés superior del niño. El interés superior del niño, señor juez, está plasmado en las leyes de la República, están plasmados en la Constitución y están plasmados en la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño. Todos ellos señalan, señor juez, que en cualquier decisión de las autoridades de un Estado, el Estado peruano es suscriptor de esa convención y además existen leyes y reglamentos que reglamentan esos derechos, señalan que toda autoridad, también el Poder Judicial y también el Ministerio Público, al momento de dictar decisiones que puedan afectar directa o indirectamente el derecho de los menores de edad, deben en principio motivar por qué lo hacen y en segundo lugar no hacerlas en la medida en que esto afecte el derecho de los menores de edad. Entonces, el tercer argumento que pongo a su mesa es que la actuación, el requerimiento del Ministerio Público ha afectado claramente el derecho del interés superior del niño plasmado en los documentos que he mencionado. Señor juez, como cuarto argumento y final, menciono a su despacho que todo esto se ve agravado por lo siguiente. El Ministerio Público requiere esta información, se informe sobre las actividades de sus menores hijas, señalando de manera expresa que esto podría motivar un peligro de fuga. Con lo cual se evidencia 2 cosas, señor juez. En primer lugar, se está atribuyendo la posibilidad del surgimiento de un peligro de fuga por actuaciones de personas distintas a los investigados, por actuaciones de sus menores hijas. Es decir, del viaje de sus menores hijas se extrae causalmente, equivocadamente,
el peligro de fuga que puede surgir para mis patrocinados. Señor juez, eso es abiertamente, rompe con las leyes de la argumentación, por supuesto, pero en segundo lugar, genera un perjuicio grave para mis patrocinados, porque evita que ellos puedan tener una vida regular, normal, porque ellos, los hijos, gozan del derecho pleno que la Constitución y las leyes le facultan, y que por cualquier actuación de ellos se van a poner en peligro de incurrir en un riesgo de fuga. Señor juez, pero además, sobre este punto, ya en su oportunidad, el Tribunal Constitucional se pronunció. En este caso, precisamente, en su oportunidad, se discutió sobre otro viaje anterior de los hijos de mis patrocinados, donde fue tomado como un criterio para establecer el riesgo de fuga de mis patrocinados. El Tribunal Constitucional, analizando este caso, señaló de manera clara que el viaje de las hijas de mi patrocinado no puede ser considerada como argumento válido para sospechar de modo injustificado el peligro de fuga. Se trata de una argumentación que viola el derecho a la libertad personal, dice el Tribunal Constitucional. ¿Es el voto en mayoría, el voto en minoría? Es el voto en mayoría, las hojas 106 de la resolución, señor juez, en la página 32 de la sentencia del Tribunal Constitucional, en el expediente 4780-2017, en este caso. Señor juez, ¿Qué fundamento es ese, doctor? Discúlpeme. Lo he citado, señor juez, por las hojas de la sentencia. Ya. Las hojas 106, perdón, el fundamento 106 y la página 32 de la sentencia del Tribunal Constitucional. Señor juez, esos son los 4 argumentos que expongo y que finalmente afirman lo siguiente, en buena cuenta. En primer lugar, son actos reiterativos. Ya se dio en su oportunidad al requerir la prisión preventiva de mis patrocinados, fundamentándose en actuaciones de sus menores hijas, en viajes de sus menores hijas. 2, también existe el antecedente de un acto de investigación por parte del Ministerio Público de pedir o solicitar información en relación a las hijas al colegio donde ellas estudiaban. Y 3, nuevamente, otro viaje, que es el que nos convoca, que motiva que el Ministerio Público solicite información a mis patrocinados respecto de personas menores de edad que no están siendo sometidas a investigación. Quiero subrayar este acto reiterativo. Y finalmente, señor juez, indicar lo siguiente. Todo esto, todo lo que he expuesto a su consideración, afecta claramente los derechos de las menores de edad, hijos de mis patrocinados. Porque en primer lugar, señor juez, ante esto, ellas no han podido viajar. ¿Por qué? Porque ahí claramente se menciona que este viaje podría significar un peligro de fuga, lo cual claramente los inhibe porque los pone en un estado de zozobra. Son menores de edad que claramente son conscientes de que sus padres podrían someterse a un riesgo de una prisión preventiva, que es el presupuesto del peligro de fuga. En segundo lugar, señor juez, claramente su tranquilidad. Una menor de edad debe estar ajeno y las autoridades deben cuidar de que las menores de edad no puedan vivir intranquilidades, zozobra, afectación a su desarrollo emocional, social, moral. Y este pedido claramente, objetivamente, no es una argumentación, ha provocado esto. Ellas han dejado de acudir al viaje ya programado. Señor juez, toda esta tutela que planteo es para salvaguardar los derechos de menores de edad. Esto, el riesgo sigue aún latente. Y lo que pido en lo fundamental, señor juez, es, en primer lugar, se debe claramente declarar ilegal este pedido porque no tiene ningún sustento legal. No hay en absoluto ley que habilite este tipo de pedidos. Segundo, no existe mandato judicial. El segundo pedido es que sin IVA, ordene usted que sin IVA al Ministerio Público solicitar pedidos de esta naturaleza que afecten los derechos de menores de edad. El Ministerio Público no puede solicitar información respecto de menores de edad, señor juez, lanzando el mensaje de un posible riesgo de fuga y que inmediatamente va a generar intranquilidad y su afectación emocional de las menores de edad. Y lo más importante, señor juez, y pido valore esto, lo más importante es que usted declare de manera definitiva que las menores de edad no tienen ninguna restricción a su libertad y que actuaciones de ellas no va a generar de manera automática riesgos
de fuga por parte de sus padres. Esto debe ser declarado, señor juez, porque aún está vigente la posibilidad de que sus hijas puedan viajar. Y pueden hacerlo el próximo mes o el próximo año. Quieren desarrollar su actividad como cualquier menor de edad. Y entonces es necesario que su despacho defina de una buena vez esta situación, que las actuaciones de sus menores hijas no pueden gatillar ningún tipo de actuaciones que restrinjan la situación jurídica de sus padres. Señor juez, esos son los argumentos que presento a su despacho. Son claros los 3 pedidos que le solicito, y en atención a ello pido se acceda, se declare fundada esta tutela de derechos, porque afecta claramente la ley, la Constitución y el tratado internacional que he citado. Gracias. Doctor, solamente una precisión para tener en claro. El pedido concreto es que se declare ilegal el pedido de información sobre sus menores hijos a propósito en genérico respecto a ese viaje ¿a dónde tenía que irse? Declare ilegal a Francia, señor juez. Ir a Van a viajar a Francia. Sí, hay un pedido del 15 de enero. ¿De qué fecha era? Sí, del 23 de enero al 3 de febrero. Iban a viajar 10 días. Muy bien. Se informó oportunamente el itinerario, fechas, pasajes. Ya, y al final no viajaron. No viajaron, señor juez. Es respecto a que se declare ilegal ese pedido para que sus menores hijos, sus 2 menores hijos, ¿no? ¿Así es? Sí, señor No, juez. no voy a no Sí, quiero mencionar sus nombres, por favor, por reserva. Sí, sí. Y que iban a irse desde el 23 de enero hasta el 13 de febrero, ¿es correcto? Sí. El segundo pedido es prohibir... Se ordene al Ministerio Público, se inhiba que en adelante siempre haga pedidos, evite pedidos en relación a los hijos menores de edad, que no deben sufrir las consecuencias de la investigación que se sigue contra sus padres. Ya, y lo tercero... Y lo tercero, señor juez, es que su despacho declare de manera definitiva que las actuaciones de sus menores hijas, de menores de edad, de padres que están siendo sometidos a esta investigación, gozan de su plena libertad y en consecuencia no debe generar su actuación autónoma. Pero todo gira alrededor del viaje a Francia, ¿es correcto? Así es, señor juez, con la aseveración siguiente, que dado que el pedido es que se inhiba de actuaciones similares en relación a sus menores hijos, siempre no puede haber un pedido por parte del Ministerio Público que solicite información o de cualquier manera afecte la situación de las menores hijas. Es decir, no tendría sentido este pedido de tutela solamente por el viaje. ¿Cómo son estos pedidos? ¿Autónomos, accesorios? Son pedidos, no son independientes, señor juez, por lo siguiente. Primero, hay que declarar la ilegalidad de este pedido porque no tiene fundamento legal. Ya. Eso es el presupuesto. Segundo, dado que es ilegal el pedido a criterio de la defensa, debe instarse al Ministerio Público a no solicitar este tipo de requerimientos que no tienen fundamento legal. Y tercero, es que su despacho declare que las menores hijas de mis patrocinados gozan de su plena libertad y por tanto pueden ejercitar su vida de manera regular como la ley, la Constitución y los tratados lo garantizan. Gracias. Ministerio Público. Gracias. Adelante, doctor. Señor juez, la pretensión del Ministerio Público es de que se declare improcedente la tutela planteada por la defensa por los siguientes fundamentos que paso a exponer. Señor juez, la tutela es una institución que ha sido incorporada en el Código Procesal Penal con buen criterio, pero esta tutela, señor juez, como será de vuestro conocimiento, es para efectos de garantizar derechos del imputado reconocidos por la Constitución y la ley. Repito, para garantizar derechos, para salvaguardar derechos del imputado. Y acá se está desnaturalizando, señor juez, con este pedido, la institución de la tutela, porque se está pidiendo que se declare ilegal un requerimiento que ha hecho el Ministerio Público para favorecer a las menores de los imputados. Señor juez, las menores no son sujetos procesales, no están siendo investigadas como bien claro lo ha dicho la defensa. Entonces, conforme lo dice el acuerdo plenario 4/2010, que la tutela, señor juez, es residual. Si cree que se están afectando derechos a las menores, están las vías correspondientes, están las garantías constitucionales, pero esta no es la vía de tutela, señor juez,
porque esto es para salvaguardar derechos del imputado, y ellas no son procesadas. Otro tema, señor juez, yendo al punto del requerimiento, que refiere a la defensa que es ilegal. Bien, como he señalado, señor juez, la tutela de derechos es para garantizar, para salvaguardar derechos del imputado reconocidos en la Constitución y en la ley. Lo que quiere decir, señor juez, que con la tutela lo que se busca es corregir las desigualdades que puedan ocurrir entre perseguidor y perseguido. ¿Y eso en qué momento se da, señor juez? Se da cuando el Ministerio Público despliega su accionar para efectos de realizar actos investigatorios. Y que ahí, de repente, el Ministerio puede existir la posibilidad que la Fiscalía cometa excesos contra el imputado. Es ahí donde se activa la tutela para justamente corregir esos excesos. En este orden de ideas, señor juez, ¿en qué etapa se da o se activa la tutela? Se da en la investigación preliminar y en la investigación preparatoria. El acuerdo plenario 4 de 2010, señor, y la última casatoria, de fecha 25 de mayo de 2018, ha zanjado el tema y dice que la tutela procede en la etapa de investigación preparatoria y investigación preliminar. Y señor, el Ministerio Público con fecha 10 de enero de este año dio por concluida la investigación preparatoria. ¿Y cuándo han planteado esta tutela, señor juez? Posterior a la fecha en que ha concluido la investigación preparatoria. Y desde ese punto de vista, señor juez, ya es improcedente esta tutela. Y quiero recalcar que acá no se están vulnerando derechos ni de las menores ni de los imputados. Porque lo que ha hecho el Ministerio Público es un requerimiento, señor juez, merced a la predisposición que da la misma defensa en su escrito que presenta. Con fecha 21 de enero, con fecha 14 de enero, el abogado acá presente presenta un escrito en la que pone de conocimiento el viaje de las menores y en la parte final, ¿qué es lo que indica? Y voy a leer textualmente lo que dice. Cumplimos con presentar a su despacho la presente información por transparencia y buena fe procesal y a fin de evitar desinformaciones innecesarias, quedando a disposición de su despacho para atender cualquier requerimiento necesario. La misma defensa, señor juez, está poniéndose a disposición para efectos de alguna información adicional. Escrito de fecha 18 de enero del 2019, presentado por el abogado Wilfredo Pedraza, en representación de los coimputados antes mencionados. ¿Qué dice? La información complementaria que alcanzamos por transparencia y buena fe procesal, quedando a disposición de su despacho para atender cualquier información complementaria. Lo dice. O sea, ellos mismos, señor, están diciendo de que están a disposición de su despacho para atender cualquier requerimiento. Con relación al tema del viaje. En virtud de eso, señor juez, es que efectivamente el Ministerio Público pidió esa información. Que nos indicaran con quiénes viajaban y fecha de la adquisición del pasaje. Y los motivos por el cual se dijo o se pidió esa información es por lo siguiente, señor juez. Primero, los coimputados, señor juez, no tienen un impedimento de salida. Ellos están con comparecencia con restricciones.
Punto 2. Se pidió la información para saber con quiénes viajaban, porque también hay otros coimputados familiares de estos que podían haber viajado con las menores, que es Antonia, que es la mamá o la abuela de los menores, que pudo haber viajado con ellos, que tampoco tiene impedimento de salida. O Ilan Heredia, que también es coimputado y que tampoco tiene restricciones de salida. Entonces, por eso que queríamos nosotros saber, ¿para efectos de qué, señor juez? Para poder establecer un peligro de fuga. Y la segunda, señor juez, no olvidemos que uno de los presupuestos de las medidas coercitivas o de las medidas coercitivas, llámese de prisión, es el arraigo. Si las menores salen, ya no estamos hablando de un arraigo total. Entonces, se requiere pedir información para establecer situaciones para cautelar un posible de fuga, y que son legítimas para el Ministerio Público, señor juez. Y la otra, señor juez, que se le pidió fecha de los pasajes porque no se sabía, era ¿por qué? Porque el Ministerio Público había dado por concluida la investigación y se va por una acusación. Entonces queríamos saber si a raíz justamente de esa decisión es que se estaban planificando estos viajes. Pero eso es un legítimo, señor juez, es legítimo que el Ministerio Público haya pedido esa información para lo que mencionaba, pero lo hace a raíz de que ellos mismos ponen a disposición la información. Y nace la pregunta, señor juez, si ellos mismos dicen de que se está exponiendo a las menores, ¿quiénes las exponen? ¿No es la misma defensa? ¿No es los mismos imputados? Entonces, si no están obligados, ¿por qué informan al Ministerio Público y al juzgado de que van a viajar? Ellos mismos lo saben, de que puede generar una sospecha fundada del Ministerio Público de una posible fuga. Y es por eso que lo informan. Si no, no lo informaran, señor juez, y nos evitaríamos quizás estas tutelas que son improductivas. En este orden de ideas, pues, señor juez, debo recalcar que un requerimiento para que sea declarado ilegal, este requerimiento tiene que transgredir derechos que están señalados de manera taxativa en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Señor juez, el requerimiento que ha hecho el Ministerio Público transgrede alguno de los derechos que están señalados taxativamente en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Ninguno, señor juez. No lo he escuchado a la defensa. ¿Cuál de esos derechos han sido vulnerados? Lo que ha citado, señor juez, son derechos de las menores, el Código del Niño del Adolescente, tratados internacionales, pero ninguno expresamente de lo que establece el artículo 71 del Código Procesal Penal, que así lo establece, señor, el acuerdo plenario, que dice que un requerimiento ilegal, no todo requerimiento es ilegal, señor juez, sino los requerimientos ilegales tienen que vulnerar derechos reconocidos taxativamente en el artículo 71 del Código Procesal Penal. Y ninguno de estos, señor, ha sido citado ni siquiera desarrollado en esta audiencia. Por lo tanto, digo, señor juez, que esta tutela que se está planteando es a favor de las menores que no son sujetos procesales en este proceso y por lo tanto, desde ese punto de vista, es improcedente, porque tiene, considerando que la tutela es residual, tienen la vía expedita para hacerlo valer su derecho en otra instancia. Es todo, señor. Muy bien, una breve réplica de 3 minutos a 5 como máximo, por favor. Gracias, señor juez. Señor juez, lo alegado por el señor fiscal corrobora la tesis que expongo a su mesa, que ha señalado reiteradamente que es justamente la información que solicita es a efectos de valorar el peligro de fuga. Y ha dicho que esto es intrascendente. Según la opinión de la defensa, esto es sustancial. Y voy en orden, señor juez. En relación primero a los temas formales, si cabe o no cabe la tutela por la afectación a los derechos de mi patrocinado en relación a su patria potestad respecto al bienestar de sus menores hijos. La ley es clara. No solamente se protegen los derechos formales de información por la
del derecho de defensa, sino todos aquellos que garantiza la ley y la Constitución de una persona que está sometida a investigación. Y en este caso, claramente el Ministerio Público no solamente ha solicitado información, sino ha afirmado que esto puede generar peligro de fuga. ¿Y peligro de fuga de quién? De mis patrocinados. Y en consecuencia, ahí se ve afectada de manera clara su situación, su posición jurídica, y afecta claramente el derecho de defensa de mis patrocinados. Así que sí existe el vínculo legal del derecho de mis patrocinados en relación a sus hijos menores de edad. Señor juez, en segundo lugar, en relación al plazo para plantear la tutela, si esta solamente puede plantearse durante la investigación preparatoria. Su despacho ya tiene un precedente, que se trata de la tutela anterior que nosotros hemos presentado. Pero además es claro que estamos en una etapa que, visto de manera amplia, la etapa intermedia forma parte de la investigación preparatoria, porque no puede existir vacíos dentro del proceso penal del control judicial y de las garantías que debe establecer un juez del recto y normal desarrollo de la investigación. Así que correctamente este precedente plasmado por su despacho habilita que una audiencia de tutela pueda darse también en relación a pedidos que se hacen después del cierre de la investigación. El dato objetivo y cierto de que nosotros nos encontramos en su despacho ahora, creo, en opinión de la defensa, habilita esta posibilidad. Vamos a los temas de fondo, señor juez. El señor fiscal ha mencionado que solamente que la defensa, quizás el argumento más central, que la defensa ha puesto a disposición de la Fiscalía para entregar toda la información que considere. Ciertamente, el abogado que hace el uso de la palabra ha sido quien ha comunicado del viaje programado de las menores hijas de mi patrocinado. Y claramente, en acto de buena fe, de transparencia, hemos informado esto al Ministerio Público y nos hemos puesto a disposición del Ministerio Público para cualquier información. También a su despacho, señor juez, por supuesto que sí. Pero si luego de ese pedido, el Ministerio Público solicita información adicional señalando que existe riesgo de fuga y nos conmina a que informemos en el más breve plazo, porque esto podría habilitar el peligro de fuga, claramente no estamos ante un pedido de información. Aquí existe una actuación irregular de parte del Ministerio Público porque no atiende los derechos de los menores de edad de mis patrocinados. Así es que ciertamente nos ponemos a disposición de todas las autoridades cada vez que se requiera la información, respetando los derechos de los menores, y no se puede afirmar que si no se entrega esa información a la brevedad del caso, podría surgir algún peligro de fuga. Y eso es lo que nosotros cuestionamos. Finalmente, señor juez, en relación a por qué solicitamos nosotros el pedido y no el pedido de los menores de edad. He mencionado y subrayado claramente que la defensa de mis patrocinados presenta este pedido porque afecta su derecho de defensa, pero que son de sus menores hijos. Los menores hijos no pueden accionar de manera directa. El fiscal menciona a que esta situación, la situación de los menores hijos de mis patrocinados, podría afectar el arraigo. Dice que bajo la consideración legítima del Ministerio Público, esto podría afectar el arraigo. Con lo cual claramente está reconociendo que en este caso está en cuestión el viaje de las menores hijas de mis patrocinados, podría suponer un peligro de fuga. Y lo subraya una y otra vez, y es lo que yo justamente pongo a su despacho, que los menores o las menores hijas de mis patrocinados y su actuación y su desarrollo y el cómo ellos ejercitan su libertad de la mejor manera no puede generar consecuencias negativas en la situación de mis patrocinados. Y luego la pregunta es, finalmente el representante del Ministerio Público afirma que existen otras personas que también están investigadas y el requerimiento fue para ver si es que esto no podría generar un riesgo de fuga también de otras personas que están siendo investigadas y que familiarmente están vinculados a mi patrocinado. Si ese fuese un razonamiento correcto y legítimo, ¿por qué no solicitar esa información a los propios otros investigados? ¿Por qué a nosotros y por qué decir que este viaje podría generar un peligro de fuga? Señor juez, finalmente para terminar, simplemente afirmar, creo que ha quedado claro la afectación por este pedido del Ministerio Público de los derechos de las hijas de mis patrocinados. Claramente se han visto afectados
no es posible un entendimiento distinto en señalar de que todo esto en absoluto no ha afectado los derechos de las menores hijas, de 2 menores de edad en este país. Yo creo que sí. Además, le he informado a su despacho, señor juez, que ellas no han viajado, están atentos a lo que su despacho pueda resolver para poder viajar en libertad y saber que este viaje no va a generar consecuencias para sus padres. Esto es, como le he mencionado, mantenerlas en un estado de zozobra. Los menores de edad no pueden estar sometidos a este tipo de requerimientos o situaciones en relación a lo que pueda acontecer con sus padres. Y las autoridades, todas, deberían, no solamente las autoridades, incluso la sociedad civil debería garantizar que los menores de edad no puedan sufrir ningún menoscabo ni afectación a la libertad y a la tranquilidad emocional de los menores. Y en este caso, señor juez, claramente se han visto afectados esta tranquilidad y su estabilidad emocional. Tenía un viaje plasmado y, por supuesto, los padres han tenido que explicar por qué no viajar, y los propios menores hijos han sido quienes han tomado la iniciativa de no viajar más, para justamente evitar lo que el Ministerio Público ha mencionado, que esto puede significar un peligro de fuga. Para evitar eso, como cualquier menor de edad, hijo, lo haría. Entonces sí se ha visto afectado, señor juez. De todos los pedidos que he mencionado, el fundamental es el último. Se debería de una vez definir la situación de los menores hijos de mi patrocinado, declarando usted que su actuación privada en el ejercicio de la libertad que ellos tienen, entre otras cosas viajar, no va a afectar la situación de sus padres. Otras serán las razones legítimas que el Ministerio Público puede presentar para poder valorar un peligro de fuga, pero no la actuación de sus menores hijos, porque los mantiene en una situación de zozobra. Nada más. Muchas gracias, doctor. Doctor Juárez. Sí. Para zanjar el tema, señor juez, con relación a la etapa en la que se presenta la tutela, fundamento 19 del acuerdo plenario número 4/2010, ¿qué dice? La vía de tutela judicial solo podrá hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha. Y eso es razonable, señor juez, porque es justamente en estas etapas donde el Ministerio Público realiza investigaciones, y en esos actos de investigación puede perjudicar de repente a algún sujeto procesal, incluso al agraviado. ¿El requerimiento que ha hecho el Ministerio Público, señor, es un acto de investigación? ¿Que está dentro de la investigación propiamente dicha? No, señor juez. ¿En qué le perjudica? Pues he dicho que ya concluyó la investigación preparatoria. Por eso que es desnaturalizar la tutela con este pedido. No he escuchado a la defensa ni en su segunda intervención los derechos transgredidos, vulnerados en el artículo 71, porque no existe ninguno, señor juez, porque la investigación preparatoria ya concluyó. El Ministerio Público en ningún momento se ha opuesto al viaje de las menores, señor juez, eso que quede claro. En ningún momento se ha opuesto al viaje de las menores, ni se opone. Pero ¿quién las expone? Y los mismos coimputados, cuando informan al Ministerio Público de que van a viajar. Y presentan incluso constancias de viaje, presentan los pasajes. ¿Por qué lo hacen? Se la pregunta. ¿Por qué lo hacen? No por buena fe procesal, señor juez, sino que puede generar sospecha. Y sospecha legítima del Ministerio Público. Y acá, señor juez, lo que se está viendo es una cuestión accesoria, no la parte fundamental, la parte esencial de lo que es la investigación, el proceso en sí. Es por eso que digo, considerando que la tutela es residual, que ese derecho del supuesto vulneración de derechos de los menores, está la vía. Es otra vía, señor juez, no la vía de tutela. Es todo, señor juez. Muy bien, hemos escuchado ambas partes, algunas preguntas aclaratorias, ¿ya? Para tomar la decisión. Primero voy a ir a la forma y luego al fondo. Quiero preguntarle a la defensa técnica. Las preguntas van a ser muy específicas, muy concretas, así es que también voy a requerir una respuesta específica. Esto no es una conminación, si desea lo responde, si también no desea, pero lo que sí voy a ser muy exigente es que se responda a lo que se pregunta. Lo primero, doctor, la tutela de derechos que está planteando
es respecto a los menores o a los investigados. Porque, digamos, he escuchado prácticamente de que parecería, o en todo caso me aclara, es respecto a los menores. Señor juez, es en relación a mis patrocinados, los padres de los menores. Y en esa medida, porque he mencionado que al solicitarle a ellos, el requerimiento del fiscal fue a los padres, pidiéndole información sobre sus hijos. No, pero la tutela de derechos es a favor de quién, o sea, a favor de quién usted pretende que se declare favorable a la tutela de derechos, a favor de los padres o a favor de los menores, porque he detectado de que usted está planteando como una prohibición de que los dos menores tienen libertad plena. Sí, por eso mismo le preguntaba. Es a favor de los padres, señor juez, claramente le digo, señor de los padres, por lo siguiente, porque el Ministerio Público a favor de los padres. Entonces, la siguiente pregunta que le hago, entonces, si es a favor de los padres, ¿por qué solicita de que se declare de que los menores tienen libertad plena para todo lo que ellos crean conveniente? Por lo que es evidente, señor juez, porque en este proceso contra los padres se solicita información de los menores hijos. Por esa sola razón, el pedido respecto a información de los menores hijos no se ha hecho fuera de este proceso. El pedido es a los padres, al señor Ollanta Humala y su esposa. A ellos se les pide información de sus hijos, no estando ellos obligados a es a favor de los padres. Así es, así es. Pero lo que no entiendo es por qué pide que se declare de que los menores tienen libertad. Si es que por los siguientes, no forman parte, vamos a poner que en términos procesales, no forman parte de la relación jurídica material del proceso. ¿Sí? No son sujetos, no están investigados. Precisamente por esa razón que usted acaba de mencionar, no deben existir pedidos a los padres respecto de sus menores hijos. La relación, según la defensa, es clara, señor juez. Sobre este punto, ¿algo que decir puntual nomás, doctor? Para cerrar este primero. Si no es a los menores y es a los padres, entonces lo que debió haber expuesto la defensa, señor juez, es la vulneración de derechos con relación a ese requerimiento, pero basados en el artículo 71, que diga expresamente cuál de esos derechos... Sí, eso es lo que voy a... Eso ya es otra materia. Es otra materia, doctor. El segundo punto, sobre el tema de los derechos protegidos por la tutela, ¿no? Ustedes saben, digamos, por amplios conocimientos en la materia, de que siempre ha habido una lectura amplia y también restrictiva a la tutela de derechos. Justamente lo que había generado la discusión era precisamente la última parte del artículo, ¿no? Que se refería a otros derechos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se le ha pretendido dar una lectura amplia a la tutela de derechos, que ahí podía entrar cualquier afectación. Pero también hemos tenido la lectura restrictiva, es decir, solamente pueden ser materia de tutela, de manera taxativa, los derechos que están en el catálogo del artículo 71. ¿Qué tiene que decir respecto a lo que la Fiscalía sostiene de que solamente pueden ser materia de tutela los derechos que están taxativamente reconocidos en el artículo 71 y no otros, bajo una visión restrictiva de la tutela de derechos? Y por ende, como su pedido no calza, según el Ministerio Público en esto, en ninguna de las causales debe rechazarse. Puntualmente sobre eso. Sí, señor juez, nosotros partimos... Y ha citado, disculpe que le he interrumpido, ha citado, digamos, precedentes. Sí, señor juez, partimos de la consideración de que la tutela, como expresamente lo dice el artículo 71.1, está orientado a garantizar los derechos de los investigados reconocidos en las leyes y la Constitución. El artículo 71.4 habilita eso. Es decir, no solamente los derechos... Usted de la óptica de
digamos, de la postura amplia. Así es, señor juez. Pero ¿qué tiene que decir respecto a lo que, digamos, a las casaciones que se han estado emitiendo donde se le ha buscado restringir su ámbito de acción? Sí. Sobre eso, Sí, porque hay precedentes. Sí, existen ciertos precedentes precisamente en la Corte Suprema, señor juez, que habiliten a que la tutela de derechos, al ser una suerte de habeas corpus introducido en la investigación penal, protege más allá de los derechos formales de información. Discúlpeme, no le he preguntado eso, sino que tenemos casaciones puntuales que dicen que solamente la tutela sirve para proteger los derechos taxativamente enumerados en el artículo 71, no otros. Existen otros pronunciamientos, señor juez, que dicen que de la Corte Suprema, que dicen que la tutela va más allá de los derechos Muy bien. informativos. El otro punto, doctor, ¿qué tiene que decir respecto a que ya no estamos en la etapa intermedia, digamos en la preparatoria, cuando ha planteado su pedido? Sí, señor juez, la defensa parte de la consideración de que la tutela de derechos está orientada a que el juez de investigación preparatoria deba garantizar los derechos de los investigados durante la etapa de la investigación preparatoria. ¿Y hasta dónde la investigación preparatoria? Porque existió una discusión hace tiempo sobre el momento, cuando se produce el cierre. ¿Cuándo se produce ese término, bajo su punto de vista? Bajo mi punto de vista, el juez de garantías debe garantizar las garantías o los derechos de los investigados durante toda la investigación hasta antes del juicio oral, porque si no, se dejaría un espacio vacío grande, que a veces pueden ser muchos meses, en que los investigados no podrían acudir a la tutela de un juez. Y por esa razón creo que la tutela debe también admitirse, y según opinión existen precedentes en ese sentido. Su postura, en cambio, es investigación preparatoria. Investigación preparatoria, señor, porque es lógico. En la etapa intermedia, en juicio oral, el Ministerio Público ya no realiza ningún acto de investigación. Se convierte en un sujeto procesal que litiga. Ok. Vamos al fondo del asunto. Creo que aquí está uno de los temas que me interesa un poco a veces para decidir. Estamos claros, me parece, creo que no hay controversia alguna en que los menores no son sujetos en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos claros en eso, partimos de esa premisa de que los menores están fuera de este proceso como sujetos procesales. Quiero ir a este tema. Doctor, usted, la Fiscalía informa de que cuando los menores deciden hacer el viaje, ¿no? Deciden hacer el viaje, por buena fe ponen en conocimiento esa situación al Ministerio Público. ¿Es correcto eso? Es correcto, señor juez. Muy bien. Y le alcanzan una serie de datos sobre ese viaje. Es correcto, señor ¿Sí? juez. Y además le indican de que cualquier información complementaria yo se la doy. ¿Es correcto eso? Es correcto, señor juez. Muy bien. Luego la Fiscalía, al recibir esa información de que iban a viajar al extranjero, los menores, pide datos adicionales. ¿Es correcto eso? Correcto, señor juez. Muy bien. Vamos primero con la defensa y luego con la Fiscalía para zanjar este tema. Cuando brinda la información del viaje de los menores, ¿le alcanza la información completa acerca de este viaje? Sí, señor juez. Se señala... O sea, no sé si me entiende. O sea, Sí, que sí, firma toda la información completa como para que la Fiscalía tenga todos los datos bajo su mesa y pueda también tomar la decisión que corresponda y también pueda calificar, digamos, pueda asumir la buena fe de su parte. Sí, señor juez, el concepto de completo en este caso atiende al siguiente punto, de que en principio no había obligación de entregar ningún tipo de información. Justamente se entrega la información en acto de disposición de mis patrocinados, siguiendo, y creo a criterio de defensa, suficiente y razonable. Ya. Se dice que van a viajar los menores. Van a viajar. Y van a viajar. Se habla del lugar de destino Sí, también. se menciona expresamente. ¿El tiempo de viaje? También se les menciona que van a viajar del 23 de enero al 3 de febrero. De febrero, ya. También se menciona el itinerario que van a El seguir. itinerario, digamos, la línea de avión. Se menciona la línea de avión, se menciona
La salida y el la retorno. salida, se menciona la hora de salida, la hora de llegada en cada Muy bien. punto. ¿Se menciona también con quiénes iban a viajar? No se menciona con quiénes iban a viajar, pero se dice claramente que no van a acompañar sus padres se van a quedar Doctor, a poder atender Doctor, la cualquier pregunta requerimiento. es concreta. Sí. ¿Se le informó inicialmente con quién va a viajar o no? No Concreto. se le dijo con Muy quiénes, bien. porque como subrayo, no existía obligación, doctor, el derecho a la entiendo. privacidad. Sí, entiendo la privacidad, pero estamos hablando de una información, que pueda tener el Ministerio Público. Sí, claro. Solamente para subrayar, señor juez, y creo que para este análisis que usted está puntualizando me parece muy bien, es sustancial entender que esta información que se entrega siempre en transparencia y la información proporcionada es suficiente para que el Ministerio Público y la autoridad Pero sepan no le que las hijas van a mencionó, viajar. pero no le mencionó con quiénes iba a viajar. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto eso? Muy bien. No, sí, no se preocupe, porque a veces, las controversias se suscitan por no una comunicación completa sobre los datos y a veces ahí ya se generan las controversias. Por eso quiero ir a ese punto. Ya, luego la Fiscalía, ¿qué le dice? La Fiscalía ¿Qué información le pide? requiere a su despacho que se nos requiera lo siguiente. Se nos dice que informemos con quiénes van a ¿Con viajar. quién va a viajar? Porque esa información no le había alcanzado. No lo había Entiendo. alcanzado. Ya. 2, se solicita que mencionemos con qué fecha se habían comprado los pasajes. Pero esa información se la dio, entiendo. ¿O no? ¿Cuándo? No, porque normalmente uno cuando ya. comunica a la Solamente autoridad el le alcanza el itinerario. ticket, ¿no? Dice, no ¿Con qué menciona- fecha compraron los pasajes? Sí. Sí, nada más. Ya, Sí, listo. Pero en esta comunicación lo siguiente es sustancial. No solamente nos piden que informemos, porque nosotros hubiésemos informado, Ya. dado la información que nos Sí. pide, porque nosotros nos hemos puesto a disposición de la Sí, autoridad para sí. informar en todo. Claro, porque usted mismo le dijeron también Exacto. información complementaria. Donde falla todo, señor juez, Sí. es que cuando nos instan a que entreguemos esta información, dicen que esto puede Le ponen suponer la peligro de palabrita. fuga. Ya, justamente eso voy a preguntarle luego. O sea, Sí. justamente ahí, a partir de ahí creo que se genera la controversia, ¿no? Pero entiendo de que le parece razonable que le haya solicitado la Fiscalía, dejando de lado esa palabra final, ¿no? Sí. Y que ha sido, me parece, clave, de acuerdo al dato que estoy, recibiendo de parte suya. ¿Le parece razonable de que la Fiscalía le haya pedido ese dato de que usted le brinde información con quiénes iba a viajar? No, señor juez, por algo sustancial, porque toda la información ya proporcionada era suficiente para esta Ya. investigación. Y más aún cuando expresamente se le mencionaba que los padres, quienes estaban siendo sometidos a investigación, Se iban a quienes quedar- informaban, se iban a quedar. se iban a quedar Ya, para... muy bien, pero no le menciona con quiénes. no, pero decirle a dónde va, con quién, Según a qué su punto de hora, vista no era sustancial. no era sustancial. El otro, ¿con qué fecha compraron? ¿Le parece relevante? Normalmente también, en todo caso, nunca en mi experiencia, que cuando se ha informado a una autoridad del viaje, se le entrega el ticket. Nunca se le informa cuándo, ni con qué medio de pago, etcétera, etcétera. Y Simplemente, al final le ponen, porque podría darse, ¿cuál fue la palabra? y lo que menciona es a efectos de evitar un Cualquier posible riesgo. Si es que no de fuga. hubiera ido esa palabra final, Si es que hipotéticamente, como a veces los penalistas Claro. sostienen, suprimiendo hipotéticamente Así es. este hecho fáctico, imaginemos, suprimiendo hipotéticamente este fraseo de evitar cualquier peligro de fuga, ¿cuál es su postura, doctor? no se hubiese afectado los derechos fundamentales de los menores hijos, porque ese fraseo supone algo... Sí, justamente eso. Le voy a explicar por qué sobre ese punto, señor juez, porque eso es lo que habilita la afectación a la tranquilidad de los menores hijos. Sí, justamente el fraseo. Creo que, o sea, Este no tiene fraseo. inconveniente, al final no tiene inconveniente los dos puntos, No, más que nada el fraseo. los hemos puesto a disposición de Ya, entregar listo. toda la información del caso. Doctor, quiero entender su pedido. Usted me está planteando como un primer pedido, es el tema de que se declare ilegal, el tema del pedido de información sobre sus menores hijos de ir a Francia. Pero ya no se produjo. ¿Cuál es cuál es la actualidad de este pedido concreto? Porque ya, como se dice,
¿cómo se dice procesalmente cuando ya no carece ya de objeto? O sea, Extracción de la materia. ya sustracción de la materia, justamente eso se lo pongo a consideración. ¿Por qué tendría sentido que me pronuncie? Porque ya esto se frustró. Vamos a ponerlo. Entiendo muy bien Sí. la pregunta. Y ¿Cuál sería cuál sería la utilidad de que este despacho se pronuncie sobre eso? Concreto nomás. Sí, en este caso estamos ante una situación particular porque el pedido fue en relación a un viaje de las menores de edad. Sí. Las menores de edad están en esta situación de zozobra en la actualidad. Sí, le entiendo, doctor. Quieren viajar Por eso y luego, quieren la seguridad de las autoridades. justamente eso va a ser motivo de que luego también Ujú. le haga algunas preguntas aclaratorias a la Sí. Fiscalía. Y en consecuencia, dado que ese pedido, según opinión de la defensa, es claramente ilegal, entonces debe ser declarado como tal, salvo que su opinión sea distinta, por Me supuesto. refiero a que, ¿cuál es la actualidad del pedido? Es concreto, doctor. Sí. Por eso. Es importante Es dejar igual claro. es igual cuando alguien plantea un pedido en una fecha determinada, no sé, Sí, porque y sí. ya el evento se canceló o ya se realizó. O sea, Es por lo siguiente, porque mañana puede surgir otro pedido ya, pero similar. eso ya tiene que ver con su segundo pedido. O sea, ya, y el primer pedido ya le entiendo, pero en el segundo pedido sí me está diciendo ya expresamente de que en el futuro, ya, o sea, se le prohíba efectuar pedidos naturales. Ahí sí ya, esto sí lo entiendo. Sí, entiendo el razonamiento, sí. señor juez. Yo consideramos de que si es que se insta al Ministerio Público a no solicitar un pedido de esa naturaleza, por supuesto, y que ya no tendría sentido el primer pedido. Y lo tercero, doctor, ¿cuál es digamos, el fundamento si es que aquí no se están investigando a los dos menores, de que, o sea, libertad plena en principio la tiene? Sí, señor juez, por algo sustancial, porque todo el sistema de justicia debe estar orientado a poder garantizar de la manera mejor posible la situación de los menores de Sí, edad. eso estamos de acuerdo, doctor. Eso es sustancial aquí, porque en esta investigación, precisamente, el Ministerio Público ha solicitado información combinando con este pedido de que puede generarse peligro de fuga, información respecto de los menores de edad. Muy bien. Y queremos que ellas puedan salir de ese estado de zozobra y mañana poder viajar, si es que así lo consideran. Porque lo otro sería, señor juez, Entendí es perfectamente, doctor. no atender en este proceso donde se hace el pedido Solamente y quiero enviar esto a otra instancia, generando más trámite, etcétera. Para utilizar un fraseo último en cadena, ir en cadena. Así es, señor juez. Ya. Y por eso acudimos a usted como juez de garantías. Solamente aquí 2 puntos, doctor. Creo que lo fundamental es el fraseo que se puso. ¿Sí? O sea, eso prácticamente lo ha instado usted a recurrir a la tutela, cuando se le puso para evitar el peligro procesal o el peligro de fuga. ¿Es correcto eso? Sí, Ya. señor juez, solamente me permite discrepar puntualmente. Dígame si estoy recogiendo lo que usted está pidiendo. Sí, lo que yo quiero expresar, presentar, tratar de poder graficar de la mejor manera, señor juez, es que este fraseo es lo sustancial y lo grave. O sea, es decir, no es un fraseo, es lo que ha motivado que las menores ahora afecten su intranet. Le entiendo. Ha sido prácticamente determinante para que la toma de decisiones ahí, luego de eso. Es lo que ha provocado la Si situación. no hubiera ido ese fraseo, no hubiera existido ningún problema. ¿Es correcto? Sí, señor juez. Y la otra preocupación es qué va a pasar si mañana deciden salir del país. ¿Es correcto? O sea, eso está preocupado. Así es, señor juez. Ahora Pues sí, están así. Sí lo entiendo. Para la Fiscalía, sí, yo creo que estamos centrando ya los temas para, digamos, si tengo todos los datos para, digamos, pronunciarme de ser el caso ahora. Doctor Juárez, sí he entendido su planteamiento del tema de forma, lo ha notado. Quiero ir un poco a este último tema. Entiendo que ellos también, un planteamiento suyo ha sido de que ellos mismos han comunicado, bajo su óptica de darle toda la información. También, cuando le he preguntado, que lo he escuchado también, hay un dato que no ha brindado, y es lo que motiva a usted a pedirle la información. Y es pedirle la información, un dato
como es el que, digamos, que comunica con quiénes va a viajar, cosa que no había informado en su pedido inicial. Hasta ahí estamos correctos. Sobre este punto no tengo problema alguno. Lo segundo, ¿cuál es la relevancia de pedirle información sobre la fecha de compra de pasajes si es que la defensa ya le estaba informando sobre el itinerario de viaje, sobre fecha de salida, fecha de retorno, la aerolínea? ¿Cuál es la relevancia para su caso, doctor? O sea, quiero entender eso nada más. La relevancia era, señor juez, que mi despacho con fecha 10 de junio había dado por concluida la investigación preparatoria. En consecuencia, ya había salido por los medios de comunicación, redes sociales, esta conclusión y que el Ministerio Público ya se iba por una acusación, se está yendo por una acusación. Entonces, nace pues la sospecha válida del Ministerio Público, que casualidad que cuando el Ministerio Público da por concluida la investigación preparatoria, llega un requerimiento de que las menores viajaban. Entonces, eso hace que el Ministerio Público, al ver que no existía con qué fecha habían salido el pasaje, quería saber si había sido coetáneo en el momento en que el Ministerio Público da por concluida la investigación preparatoria. ¿Cuándo cerró la investigación preparatoria, doctor? El 11 de enero. 11 de enero. ¿Y cuándo es la fecha de compra de los pasajes? ¿Tiene el dato? ¿Le informaron ese dato? En ese no tenía. Ya, pero luego le informan, entiendo. Sí, después nos informan y aparece que lo habían comprado el día 10. 10, un día antes. ¿Exacto? Exacto, un día antes. Un día antes. Muy bien, doctor. Es para eso lo que queríamos nosotros tener la información, sí que coincidía, ¿no? Y el otro dato que sí me parece que es prácticamente uno de los motivos centrales, si es que la Fiscalía ya le había alcanzado, o sea, le había dicho, o sea, si es que la defensa le había dicho a usted, fiscal, señor fiscal, los menores van a salir en tal fecha y todo, y le comienza a dar una serie de datos y le pone a reglón seguido cualquier información adicional, él me la pide y yo se la doy, algo así, ¿no? Para poderlo hacerlo más gráfico. Y usted le dice, muy bien, quiero esta información, y detalla los dos datos, pero le pone esa palabra que prácticamente ha sido el motivo, digamos, de la tutela, que le ponga para evitar cualquier peligro de fuga. Es decir, va directo prácticamente a calificar el tema. Y es prácticamente el motivo, o sea, lo que usted está escuchando, de que, o sea, no tenían en principio problema para los dos datos, sino que le coloque de manera directa esa palabra. ¿Por qué le coloca, y no esperó, le pregunto, quiero entender en todo caso, ¿por qué no esperó en todo caso a que le dé la información y luego ya usted sacaba las conclusiones? O en todo caso, explíqueme, o era necesario de que le coloque ya ahí mismo esa información cuando la propia defensa le había dicho cualquier información que usted desee, yo se la alcanzo. No sé si me entiende, doctor, para poder... Sí, porque es un poco que cuando se conversa, ida y vuelta, y de pronto le saca algo, digamos, fuerte, vamos a ponerlo así. Entonces quiero entender eso nada más, o estaba justificado, eso quiero entenderlo nada más, doctor. No, doctor, por lo general, en todos los escritos que presenta el Ministerio Público es como un cliché, se puede decir, que se pone para efecto de evitar riesgo de fuga o peligro procesal. Pero es en incondicional, es en una cuestión lo pongo, no es que se va a dar. Si usted lee el escrito, no es como algo concreto. El fraseo de, a ver, exacto. Dice, sin embargo, estando la exigua comunicación esbozada en aras de evitar, dice, en aras de evitar cualquier riesgo de fuga de los procesados. No estoy diciendo de que se van a fugar. Es un cliché que por lo general uno pone. En aras de evitar cualquier riesgo de fuga. O sea, para evitar
cualquier sospecha adicional. No, le pregunto, ¿era razonable de que en esa comunicación, y digamos, en esa información que le da, que ya le ponga ese fraseo? Doctor, si lo hubiera quitado Ya. o lo hubiera suprimido, no iba a cambiar. Si tuviera que hacerlo nuevamente, doctor, yo sé que es hipotético. Si la propia le está diciendo la información previamente. El Ministerio Público no tiene ningún problema, señor juez, en evitar o quitar este parafraseo, como se dice. ¿Qué tiene que decir sobre eso? No tiene ningún problema. Ha sido un cliché y todo lo demás. Está justamente para buscar la razonabilidad. O sea, busco sobre todo que el tema sea razonable. Señor juez, es que no es razonable, absolutamente no es razonable, señor juez, porque lo que ha provocado es claramente esta audiencia, dos, el estado de zozobra en la cual se encuentran hasta ahora las menores, y es en su oportunidad incluso ha habido pronunciamientos en unas discusiones mayores. Es decir, no es sustancial. O sea, esto no puede ser un fraseo o simplemente, porque es el acto de poder del Ministerio Público en su legítimo derecho de considerar que estos actos constituyen riesgo de fuga, cosa que la defensa discrepa claramente y por eso estamos aquí. O sea, es sustancial para la defensa. Doctor, es solamente, doctor Juárez, una pregunta adicional. En el caso de que los investigados justamente una de las preocupaciones es que por X razones puedan salir al extranjero, sí podrían salir en principio, no tenemos problema. Lo he dicho bien claro en la audiencia, doctor, el Ministerio Público no se opone. En la medida ni se opone la salida de las menores. ¿En la medida que? En la medida en que se tenga toda la información que están proporcionando. Doctor, ¿estamos correctos en eso? Doctor. Sí, sí. En la medida dice, está escuchándolo al fiscal, yo obviamente voy a pronunciarme, pero en la medida que usted brinde toda la información completa, el fiscal va a evitar utilizar esos fraseos y no tiene ningún problema en la medida que sea completa. Nosotros hemos entregado la información completa, señor juez, a efectos de que el fiscal pueda tener claro. Lo está escuchando ahora. Yo sé que se ha generado ahora un tema que ha evitado la salida. Sino que está diciendo, en lo sucesivo, la Fiscalía está diciendo, va a evitar colocar ese fraseo, pero también usted tiene que alcanzar toda la información completa. ¿Tiene algún problema sobre eso? Señor juez, insisto, la información alcanzada ha sido completa. No, pero y cualquier información que nos solicite también se va a proporcionar en el siempre. tema digamos que informe también algo tan sustantivo como el tema de que indique con quiénes viajan los menores, por lo menos, nada más. Toda la información que se nos solicite, señor juez, sí, alcanzado, atendiendo siempre a que no se involucre de manera los menores hijos. Eso está fuera, por eso es lo que queremos. Eso que se va a evitar de todas maneras. Eso es lo que nosotros solamente queremos. Es más, he pedido que ni siquiera se mencionen sus nombres. Sí. Solamente le pido, le estoy, digamos, manifestando de que lo único que está solicitando en todo caso es para evitar estas idas y vueltas en la comunicación y estos fraseos que se puedan colocar, que usted alcance la información completa. O sea, total, para que no haya ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor juez, sí. Lo único que queremos es que usted declare que cualquier actuación de menores de edad no va a generar peligro de fuga para o el razonamiento o la sospecha de peligro de fuga de mis patrocinados. Eso es lo único que queremos, señor juez. Porque cuando se nos solicitó la información, se nos dijo, aquí hay riesgo de fuga. Muy bien. Se generó esta situación de zozobra, las menores de edad prácticamente siguen aquí y con el temor de salir. Por eso la Fiscalía ha dicho que en la medida que usted le alcance toda la información completa y no tiene ningún problema. Así es. Sí, estamos, justamente esa es su preocupación porque por X razones, y por eso estoy escuchando ambas partes, de que tengan la posibilidad de salir nuevamente. Sí, la educación, la salud de las menores. Exacto, entonces la Fiscalía está diciendo que no tiene ningún problema, en la medida que le alcance la información completa y no se genere todos estos temas. Y también va a evitar, pero también información completa, o sea, la conclusión es información completa
y para evitarse esos fraseos también. De acuerdo, señor juez. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Muy bien. Unos minutos, voy a resolver de inmediato, ¿ya? Unos minutos, por favor.